Muy buenos días a todos mis compañeros y maestros. Yo soy la alumna Jocelyn Noemí Sánchez Hernández y a continuación abordaré otros temas de muy buena importancia. Comenzaré con las elecciones presidenciales, pues estas se llevaron a cabo el día 6 de junio de 1988, en las cuales se presentaron distintas anomalías durante el proceso, ya que encontraron boletas semidestruidas, fotos de robo de urnas y boletas falsas. Durante el proceso de revisión de las actas electorales surgieron muchas marchas y manifestaciones en todo el país. Asimismo, también estaban las negociaciones entre los distintos partidos. El 22 de agosto se dieron a conocer los resultados electorales, los cuales fueron los siguientes. El 50% fue para Carlos Salinas de Gortari, quien representaba al partido priista. El 31% para Cuauhtémoc Cárdenas, representante del FDN. El 17% para Manuel Claudier, quien representaba al PAN. El FDN no aceptó los resultados de las elecciones presidenciales por las mismas anomalías que surgieron. El presidente de la Madrid presentó su último informe y el 10 de septiembre Carlos Salinas de Gortari fue declarado presidente electo. Continuaré con el nuevo modelo. Los dos principales objetivos del nuevo gobierno era mantener el control de la inflación y alcanzar un nuevo ajuste internacional, y así liberar recursos que permitieran el aumento de la inversión pública. El gobierno firmó acuerdos con el FMI y con el Banco Mundial, adquirió el compromiso de llevar a cabo profundas reformas económicas, en las cuales instauraron un nuevo modelo económico cuyas líneas generales obedecían a un consenso nacional, lo cual favoreció al mercado frente al Estado, en la promoción del aumento económico, así como la liberación comercial, la privatización de las actividades económicas y la desregulación. En el nuevo modelo, el comercio internacional sustituyó al mercado interno como motor de la actividad económica. El objetivo general de estos gobiernos era ajustar la economía a las transformaciones internacionales y aprovechar las oportunidades que podía ofrecer la globalización, en los que se multiplicaban los intercambios comerciales internacionales y los movimientos de la capital. La unión de Estados Unidos y el Telecan, pues aquí las relaciones existentes favorecen esa unión entre México y Estados Unidos en los años 90. Este país era la única superpotencia mundial. En 1990, Estados Unidos era el único país que podía comprar productos mexicanos en el exterior. Más del 56% de las exportaciones petroleras iban para este país. De ahí proviene más del 65% de las inversiones extranjeras que llegaban a México, y de las 2/3 partes de la deuda externa eran más instituciones estadounidenses. Las dos economías tendían a unirse a pesar de las enormes diferencias que separaban al país más rico del mundo con el país del desarrollo intermedio. El Telecan también es un tema muy importante, ya que eliminó barreras de gobierno entre los tres países, México, Estados Unidos y Canadá. Se esperaba que el aumento de los intercambios comerciales beneficiara a las empresas mexicanas. El Telecan representaba el fin de la desconfianza que siempre había separado a México y Estados Unidos. Por otra parte, simbolizaba la unión de ambos. Esta unión no puso fin a las diferencias entre México y Estados Unidos. Otros mundos también es un tema muy importante, ya que debido al acercamiento con Estados Unidos absorbió buena parte de los esfuerzos mexicanos en el exterior. México participó en los esfuerzos de construcción de una comunidad iberoamericana. El propósito de vincular el aumento económico con los intercambios internacionales también orientó los esfuerzos diplomáticos de los años 90 hacia las relaciones comerciales y financieras. Las reformas electorales también son muy importantes, ya que se llevó a cabo la construcción de un nuevo sistema electoral, en el cual lo llamaron Instituto Federal Electoral. Este fue llevado a cabo por un presidente consejero representante del gobierno y por 4 consejeros miembros del Poder Legislativo. Todos los partidos estuvieron de acuerdo en que la autonomía del IFE podría fortalecer que el voto y los procesos electorales fueron verdaderos, de manera que se suprime la representación gubernamental
y el voto de los partidos. En el pluripartidismo, la legislación electoral y la fuerza de los partidos de oposición restaron fuerza al PRI y al presidencialismo. En 1989 se llevó a cabo la construcción de un nuevo partido político llamado PRD. Su primer presidente fue Cuauhtémoc Cárdenas. También aparecieron partidos más pequeños como el Partido del Trabajo, el Partido Convergente y el Partido Verde Ecologista de México. En las reformas constitucionales, el presidente Carlos Salinas de Gortari impulsó varios cambios constitucionales. En enero de 1992 quedó reformado el artículo 130 y las iglesias adquirieron personalidad jurídica. También se reconoció el derecho al voto de los sacerdotes y miembros del culto. El 20 de septiembre del mismo año se restablecieron relaciones diplomáticas con el Vaticano y se puso fin a más de un siglo de ruptura. La reforma del artículo 27, referido a las formas de propiedad de la tierra, permitió vender la tierra ejidal, transformarla en propiedad privada y formar asociaciones entre ejidatarios y particulares. En 1993, el artículo 28 constitucional quedó designada la autonomía del Banco de México con la intención de limitar el posible intervencionalismo del Poder Ejecutivo con decisiones relativas a la emisión de la moneda. El año obscuro, la ilusión de la modernidad se esfumó el 1 de enero de 1994 con la aparición de una guerrilla campesina en donde participaron más de 2,000 personas. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue una poderosa sacudida al sueño de que México fuera parte del primer mundo. El zapatismo chiapaneco tuvo efectos políticos de largo alcance. Ese escenario catastrófico y la opinión pública internacional empujaron al gobierno a desistir de resolver el problema con el ejército e invitar a los zapatistas a la mesa de negociación. La atención de las demandas de los zapatistas se pospuso hasta el cambio de gobierno de 1994. Se formó la Comisión de Concordia y Pacificación, prevista por una ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas. En este proceso se hizo presente la Iglesia Católica en noviembre de 1996. La COCOPA presentó un proyecto de reformas constitucionales sobre derechos y culturas, que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional aceptó, pero el gobierno lo rechazó. El asesinato de Colosio y la elección presidencial de 1924. Pues bien, el 23 de marzo de 1994, el candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado por Mario Aburto Martínez durante una campaña en Tijuana, en la cual circulaban varias versiones debido a su muerte. No obstante, prevalió la hipótesis del asesinato solitario, y Aburto fue encarcelado. En esta coyuntura de emergencia, el presidente Salinas designó candidato del PRI a Ernesto Zedillo, en la cual la competencia electoral fue real. El 12 de mayo sostuvieron el primer debate de campaña electoral. Ernesto Zedillo triunfó con 48.7% del voto. En las elecciones de 1997, el partido oficial perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Y finalmente, la historia de México ha tenido un mayor impacto en cuanto a los cambios políticos que surgieron a través del tiempo, en cómo fue el gobierno de cada presidente, los partidos políticos que se fueron implementando y las problemáticas que suscitaron en nuestro país, pero asimismo también cómo apareció el Telecán y también cómo benefició a nuestro país debido a las exportaciones que se llevaron a cabo. Esperando que esta presentación les haya gustado, con este último comentario damos por finalizada nuestra presentación.